dentro del curso de planificación, pero estamos dentro de la unidad 3. La clase de hoy es la última clase que vamos a tener más teórica. Y en la clase de hoy se trata de mantenimiento y confiabilidad. Si recordamos cierto el plan de clase, entonces tenemos esta clase teórica y luego ya después vienen sus evaluaciones finales. Bien, hoy entonces vamos a revisar temas importantes relacionados al área de mantenimiento y vamos a terminar hablando también de la confiabilidad de los sistemas. Entonces vamos a partir introduciendo un poco conceptualmente lo que es el mantenimiento y qué estrategias de mantenimiento existen actualmente. ¿De qué se trata el mantenimiento productivo total? Que es hacia donde nos queremos dirigir en la mejora continua siempre. Y de esto nace una estrategia que es centrada en la confiabilidad, por lo tanto ahí nos vamos a centrar y vamos a terminar viendo eso, cómo se mide la confiabilidad de los sistemas. Bien, yo les comentaba antes que mucho de esto tiene que ver con cosas que han visto antes, por lo tanto es probable que ya hayan visto y es importante que retomen también esos aprendizajes para empezar ya a aplicarlos en lo que serían los procesos tanto productivos como de servicio. Bien, para partir entonces vamos a hablar de lo que es el mantenimiento. Bien, en términos genéricos, el mantenimiento que podría ser, obviamente, todas las actividades relacionadas o las acciones que se realicen en cualquier sistema o equipo con el fin de alargar el ciclo de vida en el fondo, tratar de mantener el ciclo de vida útil de ese elemento. Entonces, el fin de este mantenimiento es tratar de conservarlo, ¿cierto? O devolverlo a un estado en el que pueda funcionar normalmente para lo que lo requerimos. Esto aplica para un sistema completo o para cada pieza de cada elemento, para cada parte del sistema en sí, cada equipo, activo, etc. Bien, y no solamente tiene que ver con las acciones que necesariamente son técnicos, sino que también pueden haber actividades que son más administrativas y de gestión. Siempre va a ir acompañado un poco de la parte de administración también dentro del área de mantenimiento. Bien, entonces buscamos alargar la vida operativa del sistema y dentro del mantenimiento podemos encontrar muchos ejemplos diferentes, pero algunos podrían ser la limpieza de las piezas, incluso la pintura y el lavado, el filtrado si es necesario, ajustes, calibración, lubricación de las piezas, etc. Entonces, este generalmente se realiza dentro del área de mantenimiento en las compañías. Por ejemplo, en la industria existe el área de mantención o mantenimiento y ellos realizan estas actividades. Entonces es importante que se sepa en qué consiste. Bien, en general, para tener un buen desempeño en el mantenimiento se requiere realizar procedimientos, tener estrategias para poder desempeñarlo mejor y siempre tener la participación, por supuesto, de los empleados asociados a la mantención. Bien, realizar un buen mantenimiento entonces nos va a permitir realizar distintas mejoras dentro de la compañía en rangos generales. Por ejemplo, si realizamos un buen mantenimiento, podemos lograr que nuestro sistema sea mucho más productivo, porque vamos a estar actuando de manera más eficiente también. Entonces va a implicar una mayor productividad. Puede permitirnos incluso generar un aumento en la capacidad para procesar, por ejemplo, dentro de la fabricación. Esto también va a permitir mejorar la calidad dentro de las operaciones, o sea, vamos a poder trabajar con mayor calidad, mejorar el flujo de materiales siendo más confiable y más rápido, es decir, por ejemplo, no solo los materiales, sino que los equipos y sistemas los podemos convertir en sistemas más confiables para su operatividad, que es hacia donde nos queremos dirigir en el fondo. Bueno, también nos va a permitir reducir costos de operación y reducir niveles de inventario, todo el nivel de inventario que podamos tener, por ejemplo, en tránsito, en productos no terminados, etcétera. Entonces también esto es súper importante, sobre todo si estamos en sistemas donde queremos optimizar esto. Bien, y todo esto, junto en conjunto, va a mejorar además de la calidad, por ejemplo, nos vamos a dirigir hacia la mejora continua. Que es lo que les comentaba, en el trasfondo siempre nosotros vamos a tratar de tener esa filosofía, de tratar de ir mejorando las cosas a nivel que van sucediendo, ir mejorando cada vez, o sea, constantemente ir tratando de hacer las mejoras. Bueno, eso es lo que permite el mantenimiento y como les decía, para poder lograr esto, las compañías deben tener alguna estrategia para realizar el mantenimiento. Entonces, dentro de la estrategia nosotros podemos encontrar 3, a lo mejor las han escuchado por ahí. La primera estrategia es el mantenimiento correctivo. Bien, el mantenimiento correctivo, tal como lo dice la palabra, es ajustar
un activo, un equipo o un sistema o una pieza incluso, cuando se produjo la falla en el mismo. O sea, una vez que falló el sistema, nosotros hacemos un reacondicionamiento o sustitución de alguna parte de un equipo. Por eso se llama correctivo. Es bastante común que se realice cuando han habido ya fallas en el sistema. Cuando los equipos en general no son muy nuevos, es muy probable que fallen. Entonces, en ese caso se realiza una mantención correctiva. Sucede la falla, acude el equipo de mantención a solucionar ese problema y a tratar de hacer todos los ajustes necesarios para que vuelva a operar normalmente. Bien, como segundo, tenemos uno bastante común que se utiliza mucho en la industria, que es el mantenimiento preventivo. Bien, como dice la palabra también, queremos prevenir, por lo tanto, se hacen intervenciones periódicas en cada máquina, cada instalación, cada equipo. Entonces, en este caso específico son intervenciones en intervalos regulares, es decir, se establece cada cuánto tiempo se va a realizar o en qué mes del año se va a realizar este mantenimiento y no importa en qué estado se encuentre el equipo, ¿cierto? Porque se definió desde antes, entonces independiente de si están bien o están mal los equipos, se van a intervenir de todas maneras en ese periodo que fue establecido. Entonces, esta es una estrategia que muchas veces se toma para poder realizarlo en periodos que a lo mejor tengamos menor producción, que no afecte tanto el detener los sistemas, porque un mantenimiento así preventivo involucra que intervenir todo el sistema completo de nuestro, por ejemplo, nuestro sistema productivo, detenerlo y realizar estas detenciones de manera programada. Bien. Recordar siempre que, por ejemplo, ninguna compañía quiere en el fondo detenerse. Eso se trata de evitar. Por ejemplo, si ustedes están en una industria donde se está produciendo constantemente 24/7, el detener algo significa pérdida para la compañía. Entonces es muy común que se encuentren con esa situación. Por lo tanto, por eso toman a veces esta estrategia para no tener paradas que sean imprevistas, sino que tratar de mantener siempre los equipos en un buen estado. Bien, y finalmente tenemos un mantenimiento un poco más avanzado, que es el mantenimiento predictivo. Bien, a diferencia del preventivo, el predictivo lo que hace es identificar las variables que podrían estar influyendo en las posibles fallas de cada uno de los sistemas, equipos, piezas, etcétera, activos. Entonces, lo que se realiza en este caso es tomar mediciones constantes. Se requiere entonces un cierto conocimiento de los aspectos técnicos en este caso, de que podrían influir en un cierto equipo. Muchas veces los mismos equipos traen sus manuales y sus instructivos donde podemos ver cuáles son las variables más relevantes y que podrían inducir alguna falla en un futuro. Entonces se toman estas variables y se trata de medir y se van analizando estas gráficas constantemente para ver en qué momento podría suceder una falla. Entonces, por eso es predictivo, se trata de predecir, se trata de inferir, intentar conocer cuándo nosotros podríamos tener una falla en algún sistema o en algún equipo. Bien, entonces en este caso, cuando tomamos acción, se toma acción justamente en el momento obviamente que creemos que va a producirse la falla, pero ya sabemos desde antes cuándo va a ser. Entonces, de cierta manera, programamos cuándo podrían hacerse ciertas detenciones o ciertas intervenciones. Bien, para eso tenemos, como les decía, siempre es clave aquí tener un poco de conocimiento, a lo mejor físico, técnico, ¿cierto? Hay que como que capacitar al equipo que va a trabajar en esa área de mantención. Entonces es importante ¿para qué? Para que conozcan justamente cómo funciona cada equipo internamente y qué variables que son físicas generalmente se podrían medir. Por ejemplo, podemos analizar vibraciones dependiendo del equipo que sea, mediciones eléctricas a lo mejor, temperatura, voltaje, resistencia, termografías, etcétera. Entonces podrían ser miles de variables que podrían estar influyendo y que nos permitirían inferir en qué momento se podría producir una falla en ese equipo. Bien, esos son los tres generales. Por supuesto, si buscan pueden encontrar más con otros nombres, pero estos son como los tres grandes áreas del mantenimiento, tres grandes estrategias, las más generales. Y si ustedes me preguntaran, por ejemplo, cuál es la más común, en general la más común puede ser incluso una mezcla entre estas, pero la más común en el área de la industria, por ejemplo, es el mantenimiento preventivo. Por ejemplo, si están en una industria
no sé, de producción, por ejemplo, relacionada a la madera, a lo mejor ustedes van a ver que en los periodos estivales generalmente se establecen durante cierto mes, cierto periodo en que se hacen todas las mantenciones y a veces se contratan equipos externos, por ejemplo, especializados en la mantención o a veces lo hacen los mismos que trabajan dentro del área. Y las correctivas generalmente las realizan las personas que están internas, ¿cierto? Son personas que fueron contratadas para eso. Muchas veces podemos encontrar un mix también entre estas dos y este ya es un nivel más avanzado porque obviamente implica ciertos conocimientos para poder predecir. Bien, dentro del mantenimiento, además de las estrategias, nosotros podemos encontrar una filosofía que viene siendo parte de la mejora continua, que justamente tratar de mantener un sistema siempre productivo, por lo tanto, este se llama mantenimiento productivo total. O sea, todo nuestro sistema, todos nuestros equipos tienen que estar siempre listos, siempre dispuestos, siempre con su mayor capacidad para producir, tratando de evitar defectos, fallas, accidentes, incluso en el ámbito más humano, se podría decir, y tratar de tener cero averías, por ejemplo, o fallas o detenciones. Entonces, este sistema es más bien filosófico, les digo, es una forma de pensar y hacer las cosas que justamente tiene que ver con tratar de mantener a través de la mejora continua una mejor productividad y una alta calidad también en los productos y servicios que nosotros vamos a tener, pero siempre previniendo los defectos, los errores y las fallas, no solo en la parte técnica, sino también en la parte física y en los recursos humanos. Entonces, esto habla ya a nivel general de la compañía. Bien, entonces lo que busca el TPM básicamente es maximizar la eficacia de los equipos, extender la vida útil de los activos, por supuesto, que eso es parte de la mantención, reducir los costos de mantenimiento, involucrar a todos los empleados y lograr lo más importante del TPM, cero defectos, cero accidentes y cero fallas o averías. Eso es lo más importante de la filosofía TPM, que es para donde nos tendríamos que enfocar. Bueno, y dentro de esto nosotros podemos encontrar estrategias más específicas o metodologías más específicas. Por ejemplo, el mantenimiento centrado en la confiabilidad, o conocido como RCM. Bien, este tipo de mantenimiento es básicamente una metodología que se elabora a medida de que vamos midiendo cuál es la confiabilidad de los equipos. Entonces se hacen mediciones de las posibilidades, es decir, de las probabilidades de que falle, de las probabilidades de que el sistema funcione operativamente bien. Entonces se hace un plan de mantenimiento basado en este análisis, de qué es lo que requerimos que hagan los equipos y con cuánta confiabilidad. Bien, siempre es importante saber que cualquier sistema, cualquier equipo, cualquier pieza del equipo tiene posibilidades de fallar. O sea, siempre va a existir un grado de riesgo o grado de criticidad. Es muy normal, es parte del proceso. Va a depender de en qué estado se encuentra el equipo, va a depender de cuánto tiempo lo tenemos, hace cuántos años lo tenemos, si es nuevo o no. Es muy probable que sienten en una industria que recién ha adquirido maquinaria en el área que ustedes, por ejemplo, van a trabajar. Si están nuevas, es muy probable que tengan una alta confiabilidad, es decir, poca probabilidad de que falle. Pero si en el área se encuentra maquinaria mucho más antigua, que quizás es lo más común, por ejemplo, en la región, es muy probable entonces que vaya disminuyendo esta confiabilidad, por lo tanto hay que hacer una alta mantención. Bien, entonces esta metodología es buena para prevenir la falla de los sistemas, los activos, los equipos, etcétera. Siempre tratando de identificar, por ejemplo, las causas que generan esta falla y cuál es el efecto de eso, o sea, qué podría producir esta falla en el sistema completo. Es importante en este caso conocer en el sistema completo cuál es su confiabilidad. Bien, entonces tenemos que identificar dos conceptos para poder hablar de mantenimiento centrado en confiabilidad. Vamos a tener dos conceptos que era lo que le estaba comentando, la confiabilidad y la falla, ¿cierto? ¿Cuál será cuál? ¿Cuál será la relación entre las dos? ¿Los conocen? ¿Se acuerdan? Bien, la falla, lo más lógico, ¿cierto? Es un término básico que nos sirve para decir, bien, el equipo ha dejado de funcionar, o sea, la probabilidad de que falle, ¿cierto? Es básicamente que deje de funcionar. Entonces, si falla es porque terminó o no es capaz de generar esta función requerida dentro del sistema.
Y la confiabilidad, por el otro lado, es la probabilidad de que el activo vaya a operar sin esta falla. Es decir, que podamos confiar en que pueda seguir haciendo sus funciones normalmente. Siempre vamos a hablar de confiabilidad en un término de periodo de tiempo, es decir, vamos a hablar de la confiabilidad del sistema durante un cierto periodo de tiempo o bajo ciertas condiciones también del sistema. Entonces, como les decía, cuando tengamos una menor confiabilidad de nuestro sistema, significa que entonces nosotros tenemos que tomar acción y poner más atención en cómo planeamos y qué estrategias tomamos en el mantenimiento. Entonces es importante conocer el nivel de confiabilidad de mi sistema y de cada uno de mis componentes para poder saber qué tanta atención tengo que tomar en el mantenimiento. Bien, por lo tanto, si hay un elemento que requiere una alta confiabilidad también para operar, y es parte del proceso porque se requiere que se trabaje con una alta confiabilidad, implica entonces mayores necesidades de mantenimiento también para poder llevarlo a esos altos niveles. ¿No? Porque nosotros no es que vamos a estar cambiando los equipos constantemente, en general requiere mucha inversión. Entonces, ¿qué hacemos a través del mantenimiento? Tratar de llevarlo a los mejores niveles de operabilidad, que en este caso sería una alta confiabilidad. Bien, para poder medir esto en general, la confiabilidad, nosotros usamos la tasa de fallas. Esto sí es probable que lo hayan visto antes. La tasa de falla nos va a decir entonces básicamente cómo medir la confiabilidad. Entonces tiene que ver generalmente con una tasa que se puede medir a nivel numérico o también a nivel porcentual. Por ejemplo, a nivel porcentual podría ser el número de fallas que yo identifico, por ejemplo, en una cierta muestra, con respecto a cuántas fueron las unidades probadas en esta muestra. Entonces yo tomo varios equipos, o sea, tomo un equipo y tomo sus muestras para ver cuántas fallaron, cuántos componentes fallaron, por ejemplo, y veo cuántas fallas se produjeron. Veo cuántas fallas hubieron versus cuántas yo probé y si obviamente lo llevo a porcentaje sería una tasa porcentual. Pero también puede ser el número de fallas versus el tiempo que estuvo en operación cierto equipo. Entonces, cuántas veces falló versus cuánto tiempo se midió su operación. Esta sería la tasa más común de encontrar. Estaría medido en estas unidades. Bien, y se puede transformar también al número de fallas por el número de horas por unidad de tiempo de operación. Pero básicamente esa es la tasa que nosotros utilizamos. Y la inversa de esta tasa viene siendo el tiempo medio entre fallas, el TMF. Entonces este es el tiempo promedio de que un sistema pudiese funcionar entre fallas, o sea, entre una falla y otra. Y se expresa generalmente en horas, al ser el inverso del anterior, del TF, de la tasa de fallas, obviamente va a quedar expresado en horas. Entonces ahí tenemos dos tasas que nos sirven para poder hacer mediciones, la tasa de fallas y el tiempo medio entre fallas. Bien, hay algo importante dentro de las fallas que se llama la teoría de las fallas, que básicamente nos dice cómo se va a comportar generalmente esta tasa de falla a lo largo de la vida útil del equipo o del activo o de alguna maquinaria. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver una gráfica que es conocida como la curva de la bañera por la forma que tiene, donde básicamente nos dice cuál va a ser el comportamiento de esa tasa de falla a través del tiempo. Entonces, para cada equipo que compone a lo mejor nuestro sistema o para cada incluso sistema, a través del tiempo es muy probable que suceda este comportamiento con la tasa de falla, una reducción inicial de la tasa de falla, una tasa constante y finalmente un aumento de la falla. ¿Por qué? Por tres razones, ¿cierto? Tenemos tres etapas entonces en lo que sería la vida útil de cada activo. Por ejemplo, en la etapa inicial, cuando nosotros, por ejemplo, adquirimos un nuevo equipo, ¿qué es lo que va a pasar? En ese caso vamos a tener fallas iniciales o también conocidas como fallas infantiles, que es elevada en un inicio, ¿cierto? Y se va reduciendo a medida que pasa el tiempo. Entonces va descendiendo incluso con una curva rápida de acción aquí en este caso, con un gran cambio. Entonces este generalmente está dado por la puesta en marcha, sobre todo cuando son equipos nuevos, o sea, vamos a iniciar o incluso, por ejemplo, si estamos empezando a operar en un cierto sistema. Tiene que ver con la puesta en marcha que por varias razones podría ser
por ejemplo, por errores en el diseño del equipo, podrían ser problemas con el que ya viniese el equipo, equipos que vengan, por ejemplo, defectuosos, que se haya hecho una instalación incorrecta, o incluso la falta de capacitación a los mismos operarios que están operando este equipo, porque también hay una etapa ahí de aprendizaje. Por lo tanto, en esta etapa de aprendizaje, por supuesto, esto se va a ir reduciendo, es decir, vamos a partir con una alta tasa de fallar, pero esta se va a ir reduciendo con el tiempo. Bien, y por supuesto, cuando ya estamos en una operación más normal, más establecida, después de la puesta en marcha, vamos a pasar a tener una tasa casi constante, que igual podríamos encontrar variaciones en la realidad, pero a esas les vamos a llamar fallas normales. Es decir, en esta etapa de la vida útil de este equipo, que es su mayoría, por supuesto, la tasa es mucho menor, la tasa de falla es mucho menor y parece ser más o menos constante. Bien, esto generalmente está dado por causas aleatorias más externas. Se entiende que puede funcionar así y que puede estar dada, por ejemplo, con condiciones inadecuadas en las que está trabajando este equipo, una mala operación, cambio en las personas que a lo mejor lo están operando, etcétera. Bien, y en la última etapa, como si se fijan que dice aquí fallos de desgaste, justamente por eso, la última etapa de la vida útil de cualquier equipo va a implicar fallas de desgaste. Y en este caso, entonces, después empieza a aumentar la tasa de falla, hasta llegar a ser muy alta y quizás ya poco controlable. Bien, y este tiene que ver con un desgaste natural en el tiempo, con el transcurso del tiempo de cualquier equipo activo. Ustedes saben que cada equipo tiene su vida útil, y por lo tanto en su última etapa de vida va a empezar a aumentar esta falla, pero por su desgaste natural. Entonces es bueno conocer estas tres etapas para saber que normalmente debería operar dentro de estos rangos. Entonces, si se fijan, tenemos una etapa de puesta en marcha, una de operación y el final de la vida útil, donde tenemos esta curva que nos va a expresar aproximadamente cómo se podría comportar a largo plazo una tasa de falla. Esta curva representaría cómo va disminuyendo las fallas asociadas más a la calidad, a la puesta en marcha, ¿cierto? Estos van disminuyendo porque existe, ¿cierto?, un aprendizaje, por lo tanto va a ir disminuyendo la tasa de falla. Y esta tasa tiene que ver con el desgaste, que en un inicio parte muy desde abajo, y esta va aumentando con el tiempo hacia arriba, ¿cierto? Y todas tienen una curva muy elevada en ese caso. Bien. Dentro de los sistemas nosotros podemos encontrar dos tipos de confiabilidad. Básicamente va a depender, o sea, existe un tipo de confiabilidad, pero se mide distinto dependiendo de cómo esté compuesto el sistema. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener un sistema en serie donde todos los equipos, por ejemplo, estén conectados en serie, o podríamos tener sistemas paralelos que a veces también se usan como estrategias para mejorar la confiabilidad. Entonces, por ejemplo, un sistema en serie, ¿se acuerdan cómo operan las cosas que están en serie? Algo así, ¿cierto? Bien básico, serían dos elementos en serie que están conectados directamente. Bien, para medir la confiabilidad nosotros le vamos a llamar a la confiabilidad R, y siempre va a estar medida en el tiempo. Entonces implica una probabilidad de que un activo opere sin fallar por un determinado tiempo. Siempre la confiabilidad va a ser RDT, eso es importante. No existe una única confiabilidad, existe una confiabilidad en un determinado momento o hasta un determinado momento. Entonces, por ejemplo, en un sistema en serie, nosotros vamos a tener una confiabilidad del sistema relacionada a la ponderación o la multiplicación de todas las confiabilidades de cada uno de estos equipos que a lo mejor componen este sistema. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos dos elementos que componen el sistema completo para que funcione con normalidad, ¿cierto? Esto es muy común encontrar en cualquier lugar sistemas en serie. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Efectivamente, se requiere de que ambos estén operando para poder funcionar normalmente, y si uno falla, obviamente va a implicar que el sistema falle. Entonces también es más riesgoso. Bien, por ejemplo, el R en serie es la confiabilidad del sistema en serie y el R
N le vamos a llamar la confiabilidad de cada componente. Entonces multiplicamos la confiabilidad de cada componente y con eso vamos a obtener un sistema en serie. Si se fijan al multiplicarlo, entonces es importante cuánto sea la confiabilidad de cada una porque va a implicar de manera directa el resultado de la confiabilidad del sistema completo. Entonces, por ejemplo, ahí hagan el cálculo ustedes. Tenemos dos elementos. El primer elemento le vamos a llamar R1 a su confiabilidad, ese va a ser el primero. Siempre tratar de numerarlos para diferenciarlo. Y esos me dicen que ese elemento tiene una confiabilidad de 0,9. Es decir, hay un 90% de probabilidad de que este activo opere sin fallar. Y el R2 es un 0,95. Entonces, si se fijan, son altas las dos probabilidades de que el sistema funcione normalmente, ¿cierto? Sin fallar. Entonces, tenemos 0,9 y 0,95. Las dos son bastante altas, pero ¿qué es lo que sucede? Si yo hago la multiplicación de ambas para poder resolverlo en un sistema en serie, ¿cierto? Vamos a tener entonces la multiplicación de ambos componentes en términos de su confiabilidad. Entonces, tienen alta confiabilidad cada uno, claro, tiene uno 0,9 y el otro 0,95, una alta confiabilidad cada uno de los sistemas, perdón, de los equipos. Pero el sistema en serie va a implicar una multiplicación de estas confiabilidades. Por lo tanto, ¿cuánto me va a dar eso? 0,9 por 0,95, y esto me da un resultado de 0,855. Es decir, este sistema completo tiene una confiabilidad de un 85,5%. Es decir, su probabilidad de funcionar como sistema sin fallar durante en cierto determinado tiempo es de 0,855. Esa es la probabilidad. Por lo tanto, la confiabilidad es de 85,5%. Si se fijan, cada uno de estos tenía una confiabilidad mayor a 0,9, mayor al 90%, bastante alta, pero al multiplicarlas, ¿qué es lo que sucedió? Implica, por supuesto, al ser una multiplicación, que hay una disminución en la confiabilidad del sistema completo. ¿Se fijan? Ya está abajo del 90%. No es malo, pero obviamente es mucho menor que cada uno de los elementos por separado. Bien, si agregamos otro elemento, entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, tenemos los mismos dos de antes, y ahora le agregamos un tercero con un 0,94. Bien, a pesar de que es cierto, es alto, todavía sigue siendo alto en la confiabilidad de este R3, es muy parecida a la del R2. Nosotros para poder sacar el sistema completo, donde todos estos elementos están conectados uno al lado del otro en serie, vamos a tener que hacer la multiplicación de la confiabilidad de cada uno de los elementos por separado. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar el R1, el R2 y el R3, y eso nos va a dar un total de 0,8. Y ahí como que podemos comparar la situación anterior, la probabilidad de que funcione bien, si se fijan, en este sistema es menor. En este caso, la confiabilidad del sistema es un 80%. Entonces, si se fijan, pasamos de un 85,5% a un 80%. Entonces, en este caso podemos observar rápidamente, con un ejemplo muy sencillo, que al agregar un elemento, independiente de que esté dentro del promedio de los demás, o incluso podría ser hasta mayor, siempre va a implicar que haya una disminución entonces en el sistema completo, cuando están conectados en serie. Entonces, ¿qué pasaría si yo agrego más elementos? Aunque yo tenga una alta confiabilidad en cada uno de esos sistemas, siempre va a haber una reducción también en el sistema en serie completo. Entonces es importante conocer ese comportamiento, y eso lo podemos ver en esta gráfica. Fíjense aquí en esta gráfica. La confiabilidad del sistema en el eje Y y la confiabilidad promedio de los componentes, solo hablando en términos de promedio de los componentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos posicionamos aquí, en esta curva, nosotros podemos ver que tenemos 10 elementos conformando un sistema en serie. Con estos 10 elementos podemos observar que aproximadamente en el eje Y la confiabilidad del sistema se mueve entre 60 y 100%, ¿cierto? Aproximadamente.
Y si vemos aquí, a medida que es mayor, si nos dirigimos hacia acá, a medida que es mayor el promedio de los componentes, nosotros va aumentando, ¿cierto?, esta confiabilidad del sistema, pero al contrario, si lo miramos hacia acá, si es menor, por supuesto, va a ir disminuyendo. Pero siempre se va a dar esta disminución, pero si se fijan, con un número de componentes pequeño, la confiabilidad siempre se va a mantener más o menos alta, entre este nivel y este nivel, ¿cierto? Que sería entre más del 60 y el 100%. Pero si ahora en vez de 10 elementos añadimos más elementos al sistema en serie, va a pasar lo que estábamos comentando delante. Por ejemplo, en vez de 10, ahora tenemos 50 elementos, independiente de que tengan a lo mejor la misma confiabilidad en promedio. Por ejemplo, supongamos que tenemos un 98% de confiabilidad, es alta en promedio. Con 10 elementos, la confiabilidad del sistema anda por acá arriba. En cambio, con 50 elementos y la misma confiabilidad promedio, nuestro sistema va a estar operando, si se fijan, bajo el 40% de confiabilidad, completo, o sea, bajo el 50% ya es muy bajo, y aquí estamos en un 40%, menor al 40%. Entonces, si se fijan, mientras más elementos yo vaya incorporando un sistema en serie, esto va a implicar una menor confiabilidad sí o sí. No es algo que se pueda transar, sí o sí, porque esa es la forma en que va a operar. Bueno, y la lógica tiene lógica, efectivamente, al estar todos los elementos, como los veíamos acá, al estar todos los elementos operando en serie, ¿qué es lo que sucede? Si falla uno de ellos, mi sistema se interrumpe. Entonces, por supuesto que al tener procesos que van en serie o elementos que están todos en serie o conectados en serie, si la confiabilidad de alguno de ellos llegara a ser baja o si alguno de ellos tuviera más probabilidades de fallar, el sistema completo va a aumentar sus probabilidades de fallar, ¿se fijan? Entonces es muy dependiente el sistema de cada uno de los elementos que tenemos conectados. Eso es lo que va a pasar siempre en un sistema en serie. Y es muy común encontrar sistemas en serie, entonces tenemos que saber cómo va a actuar la confiabilidad. Bien. Entonces, mientras más componentes tengamos en un sistema en serie, esto va a hacer que se reduzca la confiabilidad del sistema completo, por lo tanto, tengamos un mayor riesgo de fallar en el sistema. Esto tenemos que conocerlo porque esto también nos permitiría conocer en qué momento podríamos tener fallas. Y hacer, por supuesto, experimentaciones, muestras. Bien, entonces, una estrategia que se utiliza mucho es el trabajar con elementos en paralelo. Entonces, no solo tener un sistema en serie, sino que a lo mejor añadir situaciones de redundancia o asignación de redundancia a través del paralelo. ¿Qué es lo que pasa en un paralelo, por ejemplo? Yo a lo mejor tengo dos elementos iguales que los conecto en paralelo. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Si uno de ellos falla, supongamos que este falla, yo tengo la posibilidad de seguir operando, ¿se fijan? Es un tema lógico que tiene que ver con componentes en serie en paralelo. Entonces, al tener esta redundancia, me permite que el sistema siga funcionando normalmente. Entonces, esto también debería implicar que tenga una confiabilidad mejor el sistema. Entonces, usar componentes en paralelo generalmente permite aumentar la confiabilidad. Entonces, muchas veces se trata de respaldar estos componentes que nosotros tenemos, añadiendo a lo mejor otros adicionales con la misma confiabilidad, para tratar de que si falla entonces uno, nosotros podamos recurrir al otro. Bien, puede ser, a veces se considera como redundante, por eso se llama asignación de redundancia, pero muchas veces en muchos sistemas es una buena solución. Entonces, en este caso específico, la probabilidad va a estar dada por la probabilidad del componente trabajando, o sea, la confiabilidad del primer elemento, por ejemplo, supongamos que este es el elemento 1, más la probabilidad de que el segundo componente esté trabajando, es decir, su confiabilidad, que esté funcionando operativamente, la confiabilidad del otro elemento, segundo elemento. Esto multiplicado, este componente multiplicado por la probabilidad de necesitar el segundo componente. Ya, la probabilidad de necesitar el segundo componente va a ser básicamente que falle el primer componente. O sea, si yo fallo el primero, si falla esto, hay más probabilidad de que yo requiera este. Entonces es la probabilidad de que falle el primer componente. Bien, la probabilidad de falla siempre nosotros lo vamos a calcular como la diferencia, al inverso de cierta manera, de la confiabilidad. Entonces siempre va a ser la probabilidad de fallar es 1 menos la confiabilidad de ese equipo, o sistema o elemento. Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí, yo sabiendo la confiabilidad de cada uno,
y calculando la probabilidad de fallar de uno de los elementos, puedo calcular esta probabilidad del sistema y debería ser mucho mejor su confiabilidad. Bien. Pero existe una forma mucho más abreviada, sobre todo porque esta fórmula está pensada para cuando tenemos dos elementos. Entonces, si queremos extenderlos a más elementos, vamos a requerir usar otra fórmula que viene justamente desde la naturaleza de esta función, pero que fue desagregada, tiene el mismo comportamiento en el fondo, y para poder calcular entonces en un sistema en paralelo, nosotros vamos a tener que utilizar la siguiente información. Para poder calcular la confiabilidad de un sistema que está en paralelo, o sea, todos sus componentes están en paralelo, nosotros vamos a hacer la resta de 1 menos las probabilidades multiplicadas de que falle cada uno de los componentes. Entonces aquí vamos a hablar de la probabilidad de fallar. Si se fijan, tiene el mismo comportamiento que lo que estábamos conversando acá. Porque tiene que ver con la probabilidad de necesitar el otro elemento. Entonces, la probabilidad, por ejemplo, de un elemento, la probabilidad de fallar es 1 menos la confiabilidad. Básicamente es 1 menos la opción de que siga funcionando. Entonces esa es su probabilidad, es el inverso. Entonces en esta fórmula la diferencia es que vamos a trabajar con las probabilidades de fallar, no con las confiabilidades directamente, tenemos que hacer la transformación. Esas van a estar multiplicadas y vamos a siempre hacer esta resta, esta diferencia. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos los mismos tres elementos que antes estaban conectados en serie y ahora los conectamos en paralelo. Tenemos otro sistema diferente entonces. Si están conectados en paralelo con las mismas confiabilidades que medimos delante, ¿cómo se haría el cálculo en este caso? Entonces, en este caso lo que vamos a tener que hacer primero, como solo conocemos las confiabilidades, vamos a tener que hacer el cálculo para la probabilidad de fallar primero, ¿cierto? Entonces vamos a tener que calcular la probabilidad de fallar de cada uno de estos componentes. Entonces yo conociendo su confiabilidad, yo ya puedo calcular su probabilidad de falla y viceversa. También me podrían dar esta información y yo obtener esta. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de cada uno de fallar? 1 menos su confiabilidad. Por lo tanto, para el primer caso, 1 menos 0,9 para el primer elemento, 1 menos 0,95 para el segundo elemento y 1 menos 0,94 para el tercer elemento. Esto nos da una probabilidad de fallar de 0,1, 0,05 y 0,06. Si se fijan, las probabilidades, obviamente al ser el inverso, las probabilidades de falla son mucho más pequeñitas, porque obviamente eran altas en este caso las confiabilidades, el que el sistema funcione sin fallar. Entonces obviamente esta es la resta, la diferencia, en términos de probabilidad. Bien, y entonces conociendo ya todas estas probabilidades de fallar, yo fácilmente hago el cálculo para saber cuál es la confiabilidad del sistema completo que está funcionando en paralelo. Entonces, tenemos la confiabilidad en paralelo, es 1 menos las probabilidades multiplicadas, las probabilidades de fallar. Entonces, en este caso solo tenemos 3 elementos, por lo tanto estas 3 probabilidades se deben multiplicar. Estos 3 valores entonces los voy a tener que multiplicar primero. Es probable que me dé un valor pequeñito. Entonces ahí ustedes pueden hacer el cálculo para verificar. Este valor me va a dar muy pequeño y al hacer la resta, por supuesto, me va a dar un valor mucho más grande, que si se fijan es bastante cercano a 100%, a 1. Entonces el R en paralelo, en este caso la confiabilidad del sistema completo en paralelo, fíjense que nos dio una confiabilidad del 99.97%. ¿Cuánto era la que teníamos antes? No recuerdo bien el valor. Bien, en el sistema este que están los 3 mismos elementos en serie, nos daba una confiabilidad del 80%. Si se fijan, esos mismos al conectarlos en paralelo, nos dio una confiabilidad muy alta, casi del 100%, 99.97%. Entonces, si se fijan, es mucha la diferencia
entre un sistema que está en serie y un sistema que está en paralelo. Esto es solo para demostrar la diferencia. No significa que uno necesariamente lo que tiene en serie lo va a pasar en paralelo, también tiene que tener lógica el proceso, no es que uno llegue ya a los cambios directamente. Pero sí podemos ver que al asignarlos de manera paralela podría permitir mejorar las confiabilidades altamente, o sea, no es menor lo que va a cambiar, porque en este caso sí va a implicar una importancia qué tan confiables son los sistemas y va su relación, o sea, los elementos, y su relación va a ser más directa. Entonces, el sistema, si nosotros pensamos en que es importante asignar redundancia, claro, en algunos sistemas quizás el asignar redundancia a través de sistemas en paralelo o partes paralelas del sistema nos permitiría mejorar la confiabilidad del sistema completo. Entonces, ¿podríamos encontrar sistemas con serie paralelo? Claro, ¿cierto? Podríamos encontrar sistemas donde tengamos muchos elementos en serie, pero algunos de esos elementos a lo mejor hayan sido asignados en paralelo quizás a propósito. Por ejemplo, así. Supongamos que tenemos estos dos elementos en serie junto con todo esto que está en paralelo. ¿Se fijan? En este caso podríamos decir que se asignó una redundancia, es decir, se pusieron dos elementos iguales con la misma confiabilidad, con el fin probable de mejorar la confiabilidad. Bueno, ahí ustedes pueden hacer la comparación después cuando estén haciendo ejercicio de qué estrategias a lo mejor a veces se pueden tomar para mejorar la confiabilidad y pueden hacer las comparaciones. Pero en este sistema, díganme ustedes, respondamos ustedes, pueden usar el chat o me pueden hablar. ¿Cómo yo podría resolver este sistema cuando yo tengo elementos tanto en serie como en paralelo? Sabiendo ya cómo se calcula para un sistema en serie y cómo se calcula para un sistema en paralelo, ¿cómo podría resolver yo este sistema? Primero el paralelo, profe. Claro, ¿cierto? Quizás lo que es la estrategia a abordar ahí es siempre tratar de trabajar primero las partes que están en paralelo. Entonces trabajo por Profe, separado todos los elementos paralelos, ¿sí? claro, sería como lo que dijo mi compañera en paralelo, pero al mismo tiempo se deberían tomar los tres componentes en serie. ¿De qué manera podríamos hacer eso? Tomando, por ejemplo, el R1 que está en serie con R2 y R3 que están en paralelo y eso resolverlos como entre un paréntesis y ¿Ya? R4 en serie, pero al final son tres componentes en serie con un paralelo dentro de ellos, ¿o no? Claro, efectivamente, claro. Sí, eso es justamente la forma en que deberíamos tratar de abordarlo, porque sí o sí, de todas maneras, están todos conectados, ¿cierto? Por ejemplo, esto está conectado a esto y también está conectado a esto, pero esto también está conectado a esto y a esto. Entonces, de cierta manera, el sistema completo de todas maneras sigue estando en serie. La diferencia es que hay componentes intermedios que están en paralelo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo abordar esta problemática? Justamente reduciendo esto primero. Este elemento lo podríamos reducir a un elemento. Obviamente ficticio, no es que sea un elemento, pero lo vamos a hacer de manera ficticia, como decían ustedes, a lo mejor entre paréntesis o por separado, y vamos a calcular una confiabilidad para el 2 y el 3, por ejemplo, para el elemento 2 y el 3, una confiabilidad de sistema en paralelo. Como con las fórmulas que nosotros ya teníamos, ¿cierto? Con esta. Con esta vamos a trabajar solo esa parte, entonces vamos a tener un R paralelo, por ejemplo, 2,3, que podemos llamar, 2,3. Entonces vamos a calcular eso primero, y teniendo ese R, que sería el R23 en el fondo en paralelo, yo lo voy a simular y voy a volver a establecerlo de manera ficticia, ¿cierto? Voy a tener un Rn, o sea, un R1, conectado en serie con un R2,3, conectado en serie con un R4, ¿cierto? Y de esa manera yo después todos los trabajo solamente de esta manera, como un sistema en serie conectado. Exactamente. Ahí lo pueden resolver ustedes para ver qué resultado les da. Para que vean qué tan alta es la confiabilidad y pueden hacer la comparación. ¿Qué hubiese pasado si yo solo tuviera un elemento conectado en serie? Por ejemplo, el R1, el R2 y el R4 solamente. Y a diferencia si tengo el R1 con estos dos en paralelo, que son redundantes en este caso, son dos elementos iguales con la misma confiabilidad, y conectado también con el R4. Y ahí pueden ver efectivamente si es que hay alguna diferencia con esta redundancia o no. Pero es importante que sepan como estrategia para poder resolver cualquiera de estos, cómo yo tendría que resolver esta parte primero. Siempre tratar de trabajar entonces por separado los paralelos,
calcular esa confiabilidad de sistemas en paralelo y unirlo a este sistema en serie completo. No sé si queda claro, si tienen una duda me la pueden hacer. Bien. Otro tipo de confiabilidad que nosotros podemos medir, por ejemplo, antes nosotros teníamos confiabilidades directas, es decir, yo les digo ya, esta la probabilidad de fallar es tanto, la confiabilidad es tanto y todo. Pero generalmente en los sistemas vamos a encontrar confiabilidades medidas a través de distribuciones probabilísticas. Entonces es importante conocer y recordar cuáles son estas distribuciones, ya que los sistemas podrían operar sobre distintas distribuciones. Podrían operar, por ejemplo, con Poisson, podrían operar con binomial, podrían operar con exponencial, etc. Entonces, el más común que podemos encontrar es el de la distribución exponencial. No sé si recuerdan cómo es una distribución exponencial. Me imagino que sí. Básicamente un sistema exponencial nos va a demostrar una curva donde la tasa de confiabilidad del sistema va a ir decreciendo, por ejemplo, con el tiempo, con una forma exponencial, ¿cierto? Donde la forma exponencial nosotros sabemos que es una forma que cambia drásticamente, ¿cierto? Parte, por ejemplo, puede ser el lado inverso también, pero parte, por ejemplo, en este caso muy elevado y se va reduciendo con el tiempo. Entonces, como yo les decía, en este caso nosotros es importante que reconozcamos que la confiabilidad es en un determinado tiempo por lo mismo, porque la confiabilidad a lo mejor está distribuyendo con alguna distribución, eso significa que no en todos los momentos tiene la misma confiabilidad. Parecido quizás a cuando vemos el tema de la bañera, cuando no siempre va a tener la misma tasa. En este caso también pasa con la confiabilidad. En un cierto determinado tiempo, por ejemplo en este tiempo, hasta aquí, hasta este momento, yo podría calcular cuál es la tasa de falla hasta ese tiempo. Y si se fijan, no es la misma que si yo la calculara acá o si la calculara acá, ¿se fijan? Porque en este caso nos están diciendo que la tasa la confiabilidad, perdón, del sistema va a ir disminuyendo de manera exponencial. La forma de la gráfica exponencial, ¿cierto? Es esta, es e elevado a menos, en este caso un lambda t, donde el t va a ser efectivamente el tiempo, ¿cierto? Y este lambda va a ser la tasa de falla. Entonces está incorporada la tasa de falla, pero dentro de este componente exponencial. Bien. Y es importante recordar, ¿cierto? Que yo les decía que la tasa de falla, ahora la vamos a llamar lambda. Este TF que decíamos antes es lambda utilizado en términos matemáticos y este es uno partido en el tiempo medio entre fallas. Cuando hacemos experimentación es bueno reconocerlo porque muchas veces calculamos el tiempo medio entre fallas primero y con eso la tasa de falla o al revés. Entonces, ¿va a cambiar la confiabilidad en el tiempo? Claro, va a depender de cuánto sea este lambda, de cuánto se haya sido calculada esta tasa de falla que se puede calcular, por ejemplo, a través de muestras a veces, hacer un testeo y ver cuánta es la probabilidad de que estuviera fallando con las fórmulas que vimos antes. Y dependiendo en qué momento queremos medirlo, vamos a obtener un cierto valor que va a ir cambiando en el tiempo. Entonces, es importante conocer qué distribución es la que está funcionando. La exponencial solo funciona con este lambda y con este t. Por supuesto, otras distribuciones pueden tener más parámetros. Bien, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, lo pueden calcular ustedes, dice, un equipo tiene confiabilidad con distribución exponencial. Entonces esto es importante, que se diga con qué distribución está funcionando la confiabilidad. Si no existe una distribución, nosotros asumimos que esos valores fueron ya tomados, como el ejemplo anterior. Calculados, o sea, no tienen una distribución, son más estáticos. Puede pasar. Pero lo más común es que sí haya una distribución. Entonces, por ejemplo, en este caso la confiabilidad está con distribución exponencial, o sea, va a tener esta fórmula, y un tiempo medio entre fallas. Entonces, en promedio va a fallar entre una falla y otra es de 500 horas. Entonces, para que se produzca una falla y otra, hay un aproximado de 500 horas. Como les decía, casi siempre este tiempo va a estar medido en horas. Y esto fue medido, por ejemplo, a través de un muestreo, siempre se realiza con un análisis en un tiempo dado. Entonces nos piden, calcule la confiabilidad de este equipo en las próximas 400 horas. Claro, entonces nosotros siempre, como les decía, vamos a determinar el cálculo hasta un cierto periodo de tiempo. Entonces, menor a estas 400 horas yo puedo obtener un valor. Entonces, si la tasa
de falla, ¿cierto? Es 1 partido en el tiempo medio entre fallas, nosotros podemos saber rápidamente cuál es esa tasa, ¿cierto? A través del TMF. Es básicamente 1 dividido en 500, 500 está medido en horas. Entonces, básicamente nos dice que la tasa de fallar es de 0.002 fallas por hora. Esa sería la medición de la falla, la tasa de falla. Entonces, si se fijan, es bastante bajita la tasa de fallar, pero ahora no es tan directo a lo mejor como cuando hacíamos los sistemas anteriores, porque necesitamos involucrar la función con la que va a estar distribuyendo esta confiabilidad. Entonces, si nosotros evaluamos, podemos hacerlo a nivel de tiempo. En las próximas 400 horas, el sistema va a estar funcionando con una forma exponencial que depende de la tasa de fallas y el tiempo en el que yo estoy evaluando. Voy a estar buscando un valor, por ejemplo, por ahí. Entonces, si nosotros reemplazamos, vamos a reemplazar la tasa, ¿cierto?, que obtuvimos recién, por las 400 horas, y con eso yo voy a obtener un valor. En este caso es 0,4493. Entonces, con el sistema actual, que está funcionando con distribución exponencial, la confiabilidad de este sistema, y su elemento, por ejemplo, sus elementos dependen de esta tasa de falla. Si se fijan, la tasa de falla es baja y eso obviamente va a tener un impacto sobre esta exponencial, que en esta exponencial, si se fijan, es con valor negativo, por lo tanto va hacia abajo, igual que esta figura. Obviamente implica que tengamos un pequeño valor aquí. O sea, la confiabilidad de este sistema, suponiendo, en este caso solo un equipo, estamos hablando solo de un equipo, no hay ninguna orden en los es solo un equipo, la confiabilidad es de 44.93%. Entonces, si se fijan, en este caso, si yo hiciera la curva, yo podría incluso construir esta curva a medida de las horas, ¿cierto? De manera experimental. De manera empírica yo podría probar varias horas y construir esta curva con esta forma. Y ahí podría claramente ver que a lo mejor en la hora 400, por ejemplo, estamos por acá, la tasa ya de confiabilidad es un poco menor. Ya vamos fallando, a lo mejor estamos por acá. Va a depender siempre de la vida útil del equipo, ¿cierto? Y de esta tasa, que en el fondo estas tasas son las que van a impactar en cómo es la forma de esta curva y cuánto va bajando, de qué manera va bajando. Si se fijan, es la que impacta directamente aquí en el factor que hace que baje esta exponencial. Entonces, si se fijan en este equipo, al estar con una distribución exponencial, dependiendo de la hora, es que tan alta o baja es la confiabilidad, ¿cierto? En las primeras horas de funcionamiento va a ser más alta y en las últimas va a ser mucho más bajita.